ya estaremos conversando muchas cosas, ¿verdad? Dios te bendiga. También a todos los hermanos que están en casa, quiero aclararles lo siguiente, por favor. A las 4 de la tarde tenemos nuestro programa de aniversario por estos 20 años. Vamos a hacerlo vía la página de Torre Fuerte en Familia, así es que invitamos a que usted separe ese tiempo con su familia, no solamente creyentes, sino la familia que está en casa, que vive con usted, puedan reunirse a ver la transmisión, porque vamos a tener un programa, los niños van a participar, va a haber saludos, van a haber especiales, va a haber testimonios. Van a haber testimonios de personas que ni siquiera de repente usted conoce, pero para que usted vea lo que Dios hace a través de su obra, todo este tiempo que no hemos estado aquí físicamente reuniéndonos, pero igual hemos seguido siendo iglesia para el Señor. Amén. Entonces, los invitamos a eso. Los líderes vamos a estar acá a las 4 de la tarde porque desde aquí vamos a hacer la transmisión del tiempo de alabanza, la predicación, y vamos a estar aquí los líderes representando a toda la iglesia para darle gracias a Dios. Así es que un grupo estaremos aquí, los hermanos estarán en casa, pero vamos a estar unidos en espíritu a partir de las 4 de la tarde, ¿ok? Separe ese tiempo. Y para terminar con los hermanos que están escuchando y están viendo la transmisión y ustedes que están aquí, pedirles lo siguiente, que siempre en toda celebración usted se prepara, ¿verdad? Prepara algo, así sea algo pequeño, ¿verdad? Para los invitados que van a venir. En este caso no vamos a ir a sus casas ya, sino que usted mismo se va a agasajar, ¿ok? Usted prepare por favor ahí en casa un ágape familiar, una cena, un compartir, un lonche, no sé, y reúnase con la familia a tener un ágape familiar al finalizar el servicio que vamos a tener de estos 20 años. Y pueda compartir ahí en casa, ¿sí? En casa pueda compartir, tener ese tiempo de hablarle a sus hijos, a sus nietos, cómo llegó usted a los pies del Señor. Ellos van a estar fascinados de escuchar la historia de ustedes, ¿ok? Así es que les invitamos a eso. Muy bien, hermanos. ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Muy bien, entonces en esta mañana el pastor Elías Olivar, un amigo y consiervo, hoy está a cargo de la meditación. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga. Que la paz del Señor siga reposando sobre cada uno de ustedes. Hoy me siento contento y también honrado, ¿verdad?, de estar en esta mañana delante del Señor y delante de esta congregación. Sobre todo en la celebración de 2 décadas como iglesia. Así que damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho hasta el día de hoy y gracias a ustedes por el recibimiento, por la invitación. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a la iglesia de los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Bien, cuando estamos ubicados, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17, dice de la siguiente manera: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno, quiero en cierta manera también nuevamente darle la bienvenida
no solamente a ustedes, sino a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de los medios, ¿verdad?, de comunicación que tenemos, a través de las redes sociales. Hoy Dios nos permite usar cualquier tipo de medios de nuestra época, de nuestro tiempo, para la gloria de su nombre. Todo lo que ha sido creado debe servir para darle gloria y honra al Señor. Así que nosotros le damos ese uso y es a través de estos medios que el día de hoy podemos también transmitir el mensaje del Evangelio. Quiero compartir con ustedes 4 elementos importantes, 4 características que tiene una iglesia que triunfa. Cuando hablamos de triunfos, hablamos de victorias, hablamos de la consumación de ciertas batallas que podemos ganar. Pero cuando conversamos un poco acerca de la diferencia entre tener una victoria y un triunfo, nos damos cuenta que el triunfo es cuando toda la batalla ha sido ganada. Mientras que en una batalla o en una guerra posiblemente tengamos algunas derrotas y algunas victorias, pero el triunfo es definitivo. Cuando Cristo aparece en la historia de la humanidad, aparece como el Dios que reconcilia al hombre con el Padre, o sea, el Dios que reconcilia a la humanidad consigo mismo. Y es a través del sacrificio de la cruz donde Él muestra su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Pero es en la resurrección donde muestra el triunfo aún sobre la muerte. Ciertamente en la cruz, en la cruz vence al pecado y derrota quizás a lo que nosotros hoy conocemos como nuestras debilidades, nuestros fracasos, el pecado en sí de nuestras vidas. Él lo vence en la cruz. Es en la cruz donde todos nuestros pecados son perdonados, pero es en la resurrección donde se marca el triunfo para el creyente. Es en la resurrección lo que se marca la razón de nuestra fe. 1 Corintios 15 dice que nosotros en la resurrección basamos nuestra fe. Si no creyésemos en la resurrección de Jesús de entre los muertos, entonces nuestra fe sería vana. Entonces, el triunfo de Cristo trae grandes bendiciones para el creyente. Ahora, cuando hablamos, vemos en el versículo 14, Pablo escribiendo por parte del Espíritu Santo, dice, da una palabra de agradecimiento al Señor y dice, porque nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y es bueno que usted subraye eso. No dice algunas veces, no dice en algunas oportunidades, dice siempre nos lleva en triunfo. Así que quizás hoy decimos, no, pero no me está yendo muy bien y quizás no he ganado muchas batallas. Escuche, aunque quizás pensemos que tenemos algún revés, la Biblia nos menciona que Él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y hay una condición, en Cristo Jesús. Esa palabra en implica estar dentro de. Y en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay muchos versículos que hablan sobre estar en Cristo. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nueva criatura es en Cristo Jesús. Y así sucesivamente. Todos los que están en Cristo tienen asegurado el triunfo sobre todas las cosas. Ahora, ¿en qué se marca ese triunfo? Dice, por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar, dice. Ahí generaliza nuevamente. Así como dice, siempre nos lleva en triunfo, en todo lugar se muestra el olor de su conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Jesús dijo a los discípulos, le dijo, para que me conozcan y conozcan al Dios verdadero, al que tú has enviado. La razón principal es dar a conocer el conocimiento de Dios. Y dice que nosotros somos esa manifestación del olor de su conocimiento. No dice de la adquisición del conocimiento, dice del olor de su conocimiento. Entonces yo quisiera que por un momento pensásemos acerca de la realidad nuestra, como iglesia, como familia, como persona, como creyente, la realidad social, la cosmovisión del mundo actual. Hoy más que nunca podemos darnos cuenta que el mundo entero está en búsqueda de una verdad. La gente quiere saber la verdad.
A todo costo quiere saber la verdad. La gente demanda la verdad. En la antigua Grecia, los filósofos como Platón, Aristóteles, ellos buscaban la verdad. Intentaban con sus pensamientos, ideas y filosofía dar un argumento para que el hombre pudiera comprender la esencia y el valor de la verdad. Y uno de ellos dijo lo siguiente, dijo, no existe verdad absoluta. Nunca halló la verdad absoluta. Y durante siglos de historia en el mundo, y antes de ellos las otras civilizaciones antiguas como los egipcios, como los asirios, así sucesivamente, hasta Babilonia y luego los reinos que desencadenaron a Grecia, hasta la Roma en la época de Jesús, y de ahí hasta, bueno, los movimientos, digamos, feudales o monarquías que luego terminaron en nuestras independencias. Y todavía hasta el día de hoy, al bicentenario del Perú, se sigue buscando la verdad. Y no la hallan. ¿Sabe por qué? Porque se han equivocado en sus razonamientos humanos. El mundo está buscando la gran verdad. Pero todo cambió cuando un personaje muy maravilloso pisó esta tierra y con una simple palabra, con un mensaje tan claro, preciso, conciso, dijo, yo soy la verdad. Lo que los filósofos no pudieron definir, Jesús lo define en una sola palabra, yo soy la verdad absoluta. Yo soy el camino, no los caminos o un camino, yo soy el camino, el único camino. Y yo soy la vida. Definir eso en una sola palabra requeriría no solamente valentía, sino propiedad intelectual, moral, física, espiritual, en todos los aspectos. Y Jesús es el único personaje que encaja en esa perspectiva de vida. Moralmente santo, familiarmente puro, descendiente del rey David. ¿Qué más? Dios en persona, Emmanuel, Dios con nosotros, testimonio a las naciones y sobre todas las cosas Dios. Entonces, es interesante que veamos esto. El mundo está en búsqueda de la verdad, pero si observamos el rostro de las personas que andan en búsqueda de la verdad en la calle, sus ojos muestran tristeza, vacío, desconsuelo, desesperanza. Esa es la sociedad moderna. Se enmarca por la preocupación. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo salgo de esta crisis económica? El mundo entero está detrás ahora de la fórmula perfecta para salir adelante y no caer o sucumbir ante la crisis mundial que nos aqueja el día de hoy. Causada o no, hay una crisis mundial. Y no podemos negarla. Causada o no. Hay gente que cree causada, otros que es natural, pero causada o no, esta crisis ha demostrado una vez más lo quebradizo, lo débil que es la raza humana. Pero, así como en la antigua Grecia, el mensaje de Israel a las naciones, así como en Roma, en la época de Jesús, el mensaje del Evangelio comenzó a mencionar la verdad de Dios para un mundo entero y sacudieron los cimientos de la sociedad. El día de hoy nosotros estamos siendo llamados a hacer lo mismo 2000 años después, en plenas crisis. Y lo que se viene son crisis peores que esta, hermano. Pero hoy vamos a ver 4 elementos que hacen que una iglesia triunfe, que nos permita a nosotros medir cómo Torrefuerte es una iglesia triunfante en Cristo Jesús. ¿Está listo? ¿Está preparado? Prepare su corazón. Quizás alguna persona toma nota en casa o aquí presente para los versículos bíblicos y los puntos que vamos a tratar. Entonces, en contexto, ¿cuál es la conmovisión del mundo? Crisis. ¿Cuál es el resultado que se ve en el corazón de las personas? Preocupación. Algunos amargura, algunos tristeza. Porque para algunas familias este año ha sido demasiado sombrío por la muerte de familiares. Para otros no, pero tienen problemas o necesidades económicas. Algunos han perdido empleo, algunos han tenido que cerrar sus empresas o negocios. Y eso trae consecuencias. Algunos quedamos un poco débiles físicamente, ¿no? Porque a algunos les dio más fuerte que a otros. Es la verdad, es la realidad. Somos iglesia, sí, somos creyentes, pero en nuestro cuerpo vivimos, hermanos, la realidad de nuestro tiempo. Pero eso no debe detenernos. ¿Por qué?
Porque ante esta circunstancia hay dos cosas que suceden dentro del pueblo de Dios. El mundo está sin esperanza y el único medio que Dios utiliza en este tiempo es la iglesia. ¿Para qué? Para dar a conocer la verdad de Él al mundo en crisis. Dios no va a usar a los políticos, hermano, para demostrar las verdades del reino de los cielos a los hombres. Dios no va a usar las autoridades civiles, policiales, políticas para dar a conocer el mensaje del reino a las naciones. Dios lo va a usar de otra manera, para los propósitos de Él. Pero no lo va a usar para el propósito espiritual de su reino en la tierra. Para eso tiene su pueblo, usted y yo. Somos embajadores del reino de los cielos. Así como la tierra se gobierna políticamente, nosotros también tenemos un gobierno celestial. Y estamos puestos en esta tierra como embajador del cielo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Una sociedad en crisis, pero por un lado, ciertos grupos de cristianos ofrecen lo que todo el mundo necesita o quiere tener. Ofrecen milagros, ofrecen señales, ofrecen sanidades, ofrecen prosperidad económica. ¿Quién no va a querer prosperidad económica en medio de una crisis mundial? Muchos lo pensarían. El problema es que solo el enfoque está en eso y no en lo que la Biblia también nos demanda hacer. La otra parte, el trabajo arduo en la obra. No todo, hermano, es para, digamos, una prosperidad económica. Ese no es el énfasis de toda la Biblia. Es un resultado. Es algo que viene como consecuencia de algo. Pero no es el fin de nosotros en esta tierra. Porque al final, cuando partamos con el Señor, no nos vamos a llevar absolutamente nada de esta tierra. Pero si algo va a preservar el futuro y la eternidad, es nuestra decisión por Cristo y lo que hayamos hecho por el Señor mientras estuvimos en esta tierra. Cuando estemos delante del trono del Señor, cuando estemos delante de su tribunal, el tribunal de Cristo, Él va a pedirnos cuenta, ¿verdad?, de lo que hicimos en esta tierra. Entonces, este es el tiempo. ¿Cómo ser una iglesia que marque pautas, que marque la diferencia? Ciertamente también hay pueblo de Dios que predicamos el Evangelio, que no nos hemos dejado corromper, que no nos hemos ido por las corrientes de este siglo y que predicamos la palabra de verdad y que cumplimos lo que la Escritura dice, columna y baluarte de la verdad, para que el mundo pueda entender la verdad de Dios y pueda ver y escoger dentro de toda la variedad que hay en la tierra, quién es el que menciona o predica el mensaje verdadero de la Escritura. Entonces, dentro de todo eso existe la iglesia Torrefuerte. Esa es la globalización. El día de hoy, grandes sectas y religiones están creciendo. Es apremiante el hecho de que el Islam está creciendo en toda América Latina y el mundo. Pero Dios sigue usando su iglesia. Usted es la iglesia del Señor. Estamos en pie, seguimos en pie, no nos hemos detenido. La pandemia no cerró la iglesia. La pandemia no eliminó la iglesia. Seguimos en pie y con más fuerza ahora, con más testimonios ahora, con más ímpetu ahora y con mejor perspectiva del futuro. ¿Por qué? Porque estamos ya listos para cumplir lo que Dios nos mandó a hacer. Torrefuerte no escapa de eso. Ahora, quiero, ante estas circunstancias que vemos en el mundo, que evaluemos 4 elementos. Si uno de esos elementos no está en nosotros, quizás el llamado de Dios para la celebración de estas 2 décadas de iglesia en esta comunidad es que fortalezcamos esa área o comencemos esa área. Si ya la ejecutamos, crecer, perseverar en ellos y que podamos analizar a la luz de la Escritura cómo estamos, cómo evaluarnos y seguir adelante. Entonces, mis estimados hermanos, quiero antes de dar la primer, pauta o principio de esta mañana, hacerle ver lo siguiente. Cada vez que alguien predica el Evangelio es una bendición para las personas. Escuche bien, Dios te ha bendecido a ti por ser parte de esta iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Claro, es una verdad. Usted es parte de esta iglesia, usted es la iglesia, es una bendición. Es una bendición que usted haya sido rescatado por el Señor y ahora sea la iglesia del Señor. Pero hay una mayor bendición que a veces no nos damos cuenta. Es que los que más bendición han recibido
Es la comunidad donde la iglesia fue plantada. Yo he sido bendecido por Dios en la iglesia donde estoy o en la congregación donde estoy. Pero es más bendecida la comunidad donde está la iglesia. ¿Por qué? Porque la congregación ha sido plantada en este distrito, en esta comunidad, para hacer luz y sal de este lugar. Entonces, es necesario que entendamos que no estamos aquí por gusto, no estamos aquí porque, bueno, no había otro lugar donde ir. Es porque Dios nos plantó acá. Y como Dios nos plantó acá, Él nos ha usado, nos está usando y seguirá usando para que esta comunidad pueda ver la luz del Evangelio resplandecer en sus hogares, en sus corazones. Entonces esta iglesia es una bendición para esta comunidad, no un estorbo. Somos bendición, no estorbo para la sociedad. Y es un mensaje que necesitamos transmitirle a la sociedad. Porque el día de hoy mucha gente tiene malos conceptos. Entramos a las redes sociales y la gente tiene muchos conceptos equivocados sobre la fe cristiana. ¿Por qué? Porque algunas personas se han desviado de la verdad y se han olvidado del llamado de Dios y terminan dando mal testimonio. Pero no nos representa a la totalidad. Nosotros debemos seguir adelante, predicando el evangelio del reino, haciendo lo que nos corresponde y ser de bendición y no de tropiezo. Eso es Torre Fuerte, es una bendición para Tungazuca, es una bendición para Coma, es una bendición para esta nación. Usted es una bendición de Dios para su nación. Lo primero que hace, el elemento que permite que una iglesia sea una iglesia de triunfos, es una iglesia de oración. Una iglesia que ora es una iglesia que gana batallas. Una iglesia que ora es una iglesia que permanece. Una iglesia que ora es una iglesia que impacta. Una iglesia que ora es aquella que vence continuamente dificultades y batallas. La iglesia Torrefuerte, si es una iglesia de oración, entonces es una iglesia donde el fuego y el fervor por las cosas eternas. Es una iglesia donde sus miembros pueden tener la seguridad de acercarse al trono de la gracia, porque van a encontrar respuesta. Una iglesia que ora es una iglesia que marca la diferencia en una sociedad donde la gente vive sin luz y sin esperanza. Una iglesia que ora es una iglesia que no solamente cumple un programa. Es una iglesia que no solamente surge de una metodología, sino que tiene vida propia. La oración promueve una vida propia entre usted y Dios, entre yo y Dios. ¿Y qué será orar? No es más que el hecho de comunicarnos con la persona maravillosa de Dios. Nosotros tenemos el habla, ¿no? Nuestro lenguaje nos permite comunicarnos o interactuar individuo con individuo. Pero si usted está en una reunión, en una sala y quiere tener una conversación y una excelente comunicación con su esposa, con su amigo, con quien sea que usted vaya a hablar, pero usted se queda callado, no puede eso definirse como una comunicación efectiva. No se puede considerar eso como una interrelación con otras personas, porque se supone que la comunicación implica que interactúen los dos individuos. Ahora, eso lo hacemos nosotros entre personas, pero cuando vemos a la Escritura, y no sé por qué mucha gente quizás tiene un concepto equivocado de la oración, pero cuando vamos a la Escritura, nos muestra que Dios es una persona. Nos muestra que el Hijo y el Espíritu Santo son una persona. Porque los rasgos de una persona es que siente, que habla, que escucha, que mira. Entonces, ¿Dios habla? Sí, Dios habla. Dios responde. ¿Dios ve todo? Sí, ve las cosas. Dice, sus ojos atalayan las naciones de la tierra. ¿Qué más? ¿Dios siente? Claro que siente. ¿O no hemos leído acaso en la Escritura cuando dice, y tuvo pesar Dios de haber creado al hombre y quería eliminarlo de la faz de la tierra? Pero un hombre halló gracia ante los ojos de Dios, Noé, y entonces Dios, ¿qué hizo? Como que pensó a sí mismo, ¿no? Esos son sentimientos, esas emociones que se le atribuyen a Dios, lo hacen una persona. Cuando el Espíritu Santo en la Escritura se muestra como alguien que se contrista cuando nosotros no le obedecemos, eso lo hace una persona. Entonces, ¿por qué no nos acercamos a Dios como una persona?
El concepto de la oración es muy importante. La oración no es más que la comunicación, la comunión directa con el Padre. Es el método que nos ha dejado para nosotros poder hablarle, poder comunicarnos. Y nos ha dejado la Escritura también para conocer lo que Él tiene como respuesta para nosotros. Escuche bien, una iglesia es triunfante en la tierra, una iglesia es triunfante en las naciones, una iglesia es triunfante en generaciones y en los siglos cuando tiene una vida activa de oración. Si en estos 20 años nos ponemos a sacar cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho con esta congregación, podemos atribuir, y me atrevo a atribuir lo siguiente: ha sido la respuesta a la oración de sus miembros. Lo que se ha logrado hasta hoy ha sido la respuesta a la oración del pastor, de los líderes y de ciertas personas que nunca van a estar acá predicando, que nunca van a cantar quizás porque de repente no tienen el don o no tienen el talento, o simplemente no quieren, no les gusta. Pero hay mucha gente dentro de la congregación que nunca van a tener un cargo dentro de la iglesia, que nunca van a gerenciar ni liderar un equipo, que nunca van a estar públicamente, pero que ellos aman la obra del Señor. Y aún en su hogar, en su intimidad, oran por la iglesia, oran por sus pastores, oran por sus líderes, oran por todos los programas eclesiásticos. Y yo le aseguro que Dios responde esas oraciones con el triunfo sobre los planes que ejecuta la iglesia. Usted es el resultado de la oración de alguien. Usted y yo somos el resultado de alguien que oró por nosotros. Usted posiblemente fue el motivo de oración de un hermano para que usted viniera a Jesús. Pero de ahí de una persona de la cual usted es el resultado mayor de esa oración. Hace muchos años atrás, alguien oró por ti. Hace muchos años atrás, alguien oró por todos nosotros. Estando en el Getsemaní, antes de enfrentar la muerte, Jesús oraba por su discípulo y decía al Padre: Padre, aquí está lo que me diste. Ninguno se perdió, excepto uno. Y eso era porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito. Y cuando ora por su discípulo le dice: Señor, yo lo estoy enviando a ellos, ¿verdad? Como ovejas en medio del lobo. Yo no te pido que los quites de este mundo. Muchos creyentes el día de hoy oran para que Dios los saque de este mundo, ¿no? Y Jesús dice: yo no te pido que los quites del mundo. Yo te pido que los guardes del maligno. Pero lo que más sorprende es cuando Jesús dice lo siguiente: y no solo oro por ellos, sino por todos aquellos que creerán por la palabra que ellos hablarán. Y estamos aquí. Nosotros somos el resultado de esa oración. Jesús oró por nosotros en el Getsemaní. Entonces, si Jesús oró por nosotros y somos el resultado de la oración, el triunfo, mi estimado hermano, de una iglesia está enmarcado, número uno, en una vida de oración activa. Si esta iglesia tiene un programa de oración, súmese al programa de oración. Hagamos ahora en este nuevo comienzo, dice la nueva normalidad. Bueno, si esta va a ser una nueva normalidad, entonces hagamos que los cultos de oración sean los más visitados. Que los cultos de oración sean los más concurridos. Que la gente haga fila afuera por entrar a orar en el culto de oración. ¿Podemos lograrlo? Sí. Si todos como iglesia entendemos que la oración es fundamental, es crucial para una vida de victoria. No hay victoria, hermano, sin oración. Por muy pequeña que sea, por muy poca que sea, la oración es súper importante para una vida en victoria. ¿Cuántos de ustedes han recibido la victoria? ¿Cuántos de ustedes han sido triunfantes ante muchas circunstancias a través de la oración? Usted necesita testificarlo a otras personas para que se animen también a ser parte de una vida de oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2, usted lo puede anotar por allí. Nos habla acerca de este principio de la oración. Y es importante que veamos esto, porque la oración estuvo enmarcada en la vida de Jesús primero, ¿verdad? Primeramente en Jesús, y luego en la vida de todos los apóstoles. Y los escriben en sus cartas. Y la primera iglesia también muestra una vida profunda de oración y palabra. Era lo único que hacían. Predicar el evangelio y orar. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y ahí usted puede continuar leyendo lo que sigue. Entonces, la Biblia nos manda a ser perseverantes. ¿Por qué Dios nos pide ser perseverantes en la oración? Escuche bien, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Él tiene un propósito para nosotros.
¿Es muy difícil para Dios ya cumplir su plan? No, de ninguna manera. ¿Será difícil para Dios cumplir lo que prometió para nosotros así, de una vez? No. Pero ¿por qué entonces nos pide ese Dios soberano, todopoderoso, que seamos perseverantes? ¿Usted no se ha preguntado eso? Porque Él quiere que usted experimente el triunfo en la oración. Él quiere que usted experimente esa gloria que Él ha compartido con su iglesia, con su cuerpo. Hay cosas, hermanos, que Dios ha compartido. No su gloria de adoración, ha compartido esa maravillosa luz que Él de su reino para nosotros. Dice, ¿dónde estábamos? En tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Esas cosas Él ha compartido con nosotros. Jesús también ha compartido sus más profundos deseos con nosotros. Está Mateo capítulo 28, la gran comisión. No es solo un mandamiento, es el deseo de Dios que Él me lo dice en oración y me dice, hijo, yo quiero, este es mi deseo. ¿Tú me puedes complacer, hijo? Eso tenemos que verlo en la oración, porque Dios no es un Dios rígido, no es un ídolo, no es una imagen a la cual la gente le prende una vela y hace una plegaria y ya, y se va. No, Dios es persona, Él escucha. Merece respeto, merece admiración, merece por lo menos de vez en cuando que le digamos, oye papito, qué hermoso amaneciste hoy. Mis ojos no pueden ver tu grandeza porque, bueno, por ahora no puedo, pero sabes, yo anhelo ese momento en el que yo te voy a poder ver, porque Dios es una persona. El día que cambiemos nuestra concepción de la oración, también cambiará nuestra concepción de victorias y triunfos. Usted es el resultado de la oración de alguien. Entonces tenemos un llamado también para nuestra vida. Hay otras personas que necesitan ser el resultado de nuestra oración, para la gloria de nuestro Dios. Así que, ¿qué hacer en este paso? Acérquese al Señor, no con rudimentos, no con formulismo. El Padre nuestro, porque estás en los cielos, amén. Eso es lo único que se escucha. Dios no necesita fórmulas, necesita un corazón contrito y humillado, que se acerque a Él con confianza y que sepa que Él existe, que es real y que es galardonador de todos los que le buscan. Entonces, número uno, una iglesia es triunfante porque es una iglesia de oración. Ahora pregunto, ¿Torrefuerte será una iglesia de oración? ¿Torrefuerte es una iglesia de oración? Entonces el triunfo está garantizado para nosotros. Número dos, una iglesia triunfante es aquella que siempre está lista. No espera la circunstancia para prepararse. Una iglesia que triunfa es aquella que siempre está lista. Escuchen muy bien. Segunda Timoteo capítulo 4, del 1 al 4, el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo y guiado por el Espíritu Santo nos dice a nosotros lo siguiente. Dice, predica la palabra en todo tiempo. Persiste en ella, haz obra de evangelista. Usted puede leer el capítulo 4. Son las recomendaciones para que ejecuten el llamado que Dios le encomendó o que cumplan el ministerio que Dios le encomendó. Es un llamado profundo y quiero decir esta declaración importante. La iglesia que es triunfante es aquella que no tiene pausa ni descanso en la proclamación del evangelio. Es una iglesia triunfante. ¿Sabe por qué a los cristianos los mataron entre el primero y el 10º siglo de la historia cristiana? O sea, por la vía oficial, ¿no? Porque los cristianos siguen muriendo el día de hoy, por la vía del martirio. Pero por la medida global, ¿sí? Por persecuciones globales, porque la predicación del evangelio trastornó el corazón de Roma. La historia universal, yo recuerdo cuando estudiaba segundo de secundaria, en mi país se llama octavo y noveno grado, cuando estudiaba historia universal, en algunos libros decía, ¿cuál fue la causa de la caída de Roma? ¿Sabe cuál fue la causa de la caída de Roma? Jesús fue la causa. El hombre que dividió la historia, Jesús. La predicación del evangelio por parte de la iglesia en el mundo romano hizo que el imperio se debilitara. El imperio que parecía no tener fin se logró debilitar por la acción de una iglesia que estaba lista, estaba preparada, porque habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés.
Ahora escuche bien, cuando usted vino a Jesús, el Espíritu Santo viene a formar parte de su vida. El Espíritu Santo viene a habitar con usted. Entonces usted ha sido también revestido de la misma gloria que fue revestido los 120 en el Pentecostés. Entonces usted tiene la misma autoridad de Dios para predicar. Así que no hay descanso, no hay pausa. Necesitamos, ya estamos listos para proclamar el mensaje del Evangelio. ¿Lo hacemos? Si estamos fallando en esta área, necesitamos este 2021 hacer cambios. Pero nosotros existimos para decirle a un mundo perdido que Jesucristo es la respuesta. Miren nuestra declaración de misión. La iglesia Torrefuerte tiene la misión de proclamar el Evangelio a toda persona para salvación y vida. Esa es la declaración de misión de la iglesia. Entonces, el 2021 debe ser más fuerte que en estos 20 años que hoy celebramos. ¿Estaremos dispuestos? ¿Estamos listos? Dios te ha preparado, Dios te ha capacitado, te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado la palabra, ha puesto ministros, ha puesto pastores en esta iglesia, ha puesto líderes. Y hoy te sigue hablando y te dice, si en 20 años te he sostenido, si en 20 años te he usado, los años que quedan, los años que vienen, no dejaré de usarte. Entonces una iglesia triunfante es aquella que no hace pausa, siempre está lista para proclamar el mensaje de la palabra. Que el Señor te encuentre haciendo su obra. Dice un hermoso himno antiguo, dice, trabajar y orar en la viña del Señor. Sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Es un deseo profundo de cumplir la voluntad del Señor. Usted puede hacerlo porque usted es la iglesia de Cristo. Número 3, una iglesia es triunfante cuando todos trabajan juntos, cuando todos son un equipo. Jesús dijo una palabra que viene a mi mente en este momento. Dice, una casa dividida contra sí misma no prospera. En un hogar, por ejemplo, donde sus integrantes no se llevan bien, donde cada quien rompe sus roles, ese hogar va a tener problemas muy serios. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Pablo decía, ¿acaso todos son orejas? ¿Acaso todos son manos o pies? ¿Todos ven? ¿Todos oyen? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene un lugar en el reino. Usted tiene un lugar en esta iglesia. Usted tiene un don específico dado por el Espíritu Santo y usted tiene que ejecutar su don. Usted tiene que cumplir su parte, no hacer lo que me corresponde a mí. Haga su parte, déjeme a mí hacer lo que me corresponde. Y juntos trabajando, entonces la obra avanza a paso agigantado. La obra no se detiene, ¿por qué? Porque todos trabajan. Para todos la obra es importante. Cada uno de ustedes es miembro de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo. Y esto ha sido por lo siguiente, por el amor del Padre, por la gracia a través del Hijo y por el poder que nos ha conferido el Espíritu Santo. No es por nuestras capacidades, no es porque quizás obtengamos un título teológico, o quizás tengamos puros doctos en escrituras en la iglesia. Estimados hermanos, si tenemos solo profesionales en nuestra iglesia, gente capaz de resolver conflictos, gente capaz de identificar e interpretar la escritura, pero obviamos los demás elementos como que cada uno ejecute su parte, cada uno ejecute su don, y solo nosotros queremos hacer nuestra parte, la iglesia se va a detener. ¿Sabe por qué? Porque es como un engranaje. Todos somos necesarios. Y no se trata de nuestros propios méritos. Se trata, para la gloria de Dios, del amor que el Padre tuvo hacia nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. De ese amor eterno que Él tuvo hacia nosotros. Se trata de la gracia mediante Jesucristo. Porque por gracia soy salvo. Y esto no es por vosotros, sino que es don de Dios. Es por la fe en Jesucristo que nosotros somos salvos y también obtenemos la gracia de Dios. Pero es mediante el poder del Espíritu Santo que podemos hablar con denuedo al mundo y decirle la verdad, que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo es la solución para las situaciones morales y espirituales de su alma. Es por el poder del Espíritu Santo que estamos aquí en esta mañana reunidos juntos para adorar, para exaltar, para cantar, pero también para recordar que estamos siendo llamados a impactar a un mundo en crisis. Durante estos 20 años se ha predicado el Evangelio en esta casa y a través de esta casa.
Dios ha traído esta congregación desde un pequeño grupo, de un lugar de andar alquilado, de rodar a un lugar estable. ¿Acaso no ha sido Dios bueno? Dios honra a los que le honran. Dios honra el trabajo de cada uno de nosotros. Dice que cada uno tendrá la paga del Señor. Sigamos trabajando con ímpetu, sigamos trabajando con amor, como para Dios y no para los hombres. Si usted es líder de esta congregación, si usted tiene un pequeño grupo, una célula, el lugar que usted ocupe en esta congregación, usted necesita hacerlo como para Dios y no para los hombres. No es tarea de los diáconos, no es tarea del pastor, no es tarea del evangelista o del predicador hacer todas las cosas. Cada uno de nosotros tiene un lugar, ejecútelo, cúmplelo. Y eso hará que seamos una iglesia triunfante. Porque si no sería una, no sé, ¿cómo diríamos? Una autocracia, ¿no? Un gobierno autocrático. Pero el gobierno de esta iglesia es el gobierno de Dios. Y Dios decide dar dones a los hombres. Y nos llama a cumplir nuestro ministerio. ¿Estarás listo esta mañana? ¿Estará Dios hablando en nuestras vidas esta mañana? Ya hemos visto lo primero, una vida de oración, una iglesia de oración. Preocúpese de participar en el programa de oración. Número 2, tenemos una iglesia que está siempre lista, atenta para predicar el evangelio. Ya usted tiene la capacidad de Dios, tiene la Biblia, tiene el Espíritu Santo, es parte de una congregación, debe cumplir la gran comisión. Eso hará una iglesia triunfante. Número 3, una iglesia donde todos trabajan, donde nadie se queda dormido, donde nadie se queda detrás sino que todos están dispuestos a cumplir su parte. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, nos insta al trabajo, nos insta a trabajar juntos, a esforzarnos hasta el final. Número 4, y con esto finalizamos, no por menos importante, y quiero que me presten mucha atención en lo siguiente, porque podemos ser una vida de oración, podemos estar listos y predicar el evangelio y salir y cumplir la gran comisión. Podemos también armonizar como equipo, como trabajo, integrándonos uno a otro. Pero hay algo que Dios demanda de nosotros, es una vida santa. Dios demanda de nosotros que seamos siempre hallados sin mancha y sin arruga para el Señor, porque somos la novia del Cordero. Una iglesia que triunfa en los siglos es una iglesia sin pecado. Es una iglesia que no hace concesión con el pecado. ¿Por qué es importante que hablemos esto? Porque algo que necesitamos entender es que hay gente que quizás ora, que predica, que hace, pero su vida íntima con el Señor dice otra cosa. ¿Sabe cuál es el problema cuando no se interpreta bien la gracia? Mucha gente creyente malinterpreta la gracia y termina convirtiéndose en la persona más hipócrita del mundo. Le pasó a los judíos, por ejemplo. A los fariseos le pasó. Tenían conocimiento de las Escrituras, pero en su vida íntima, moral, no cumplían lo que Dios establecía. Eso lo hizo hacer ellos hipócritas. Jesús lo rechazó y lo recriminó públicamente. ¿Cree usted que eso no puede pasar también dentro del seno de la iglesia? De gente que quizás se acostumbra a cumplir un programa, a ser parte de la congregación, a estar parte de hacer algo, pero en su vida íntima no ama a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, es el mayor de los mandamientos. Dios demanda que le amemos. Y si amamos a Dios, debemos separar nuestra vida del pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que no fallamos? El apóstol Juan dice lo siguiente: hijitos, no erréis. Si amáis a Dios, no cometeréis pecado. El que ama a Dios no peca, dice. ¿Y cómo hacemos con nuestros errores? Déjenme definirles rápidamente en este corto espacio de tiempo. No es que no haya falla de nuestro lado. Recuérdese que humanamente, por nuestra condición humana pecaminosa, la ley del pecado y de la muerte vincula, en este caso, al hombre. Y lo hace entonces estar sujeto a eso. Pero recuérdese algo, que cuando usted viene a Jesús y es comprado por la sangre del Cordero, es una nueva vida que ahora comienza en el creyente. Y una vez que comienza esa nueva vida, el Espíritu Santo regenera el alma de esa persona. Entonces dice Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Significa que no podemos fallar?
en algún momento fallamos, de pensamiento, de palabras, de acciones. La diferencia es que en la gracia de Dios, el pecado ya no gobierna sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo por amor a Él y a su ley. A esclavos del amor a Cristo, ya no del pecado. No significa que algunos de nuestros hermanos que están en la carrera o algunos de nosotros llegue a fallar. También la gracia manifiesta lo siguiente, que cuando pecamos y fallamos, tenemos abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el mismo que murió en la cruz por nosotros. Entonces, estimada iglesia, es necesario que entendamos esto. Pero una cosa es las debilidades que como hombres tenemos por nuestras fallas de carácter, que debemos ir trabajando en ello continuamente. Pero otra cosa es deliberadamente ser gobernado por el pecado. Un hijo de Dios no puede ser gobernado deliberadamente por el pecado. Si esto sucede, esta persona debe evaluarse, porque no está bajo la autoridad de Cristo. Entonces, una iglesia, hablando de la iglesia global, primero local de nuestra intimidad, ahora como iglesia local o iglesia universal, una iglesia que triunfa tiene una marca distintiva, no hace concesiones con el pecado. No predica algo que esté en concesión con el pecado. Lastimosamente el día de hoy la sociedad moderna también está viendo que mucha gente, aún después de estar en la verdad, terminan favoreciendo el pecado desde congregaciones que terminan separadas del plan de Dios. No importa si otros retroceden, no importa si otros se van, no importa si otros van y vienen, no importa si ellos adoran a otros, nosotros adoraremos a nuestro Dios verdadero. Y como Josué diremos, yo y mi casa serviremos al Señor. Así escoja lo demás quien escoja, yo decido servir al Señor. Esta congregación decide ser fiel a Dios, predicar la sana doctrina, predicar la palabra verdadera y no caer en extremos de un lado ni del otro, porque Dios nos ha llamado a ser de edificación, no de destrucción. Y eso hace que una iglesia triunfe sobre todas las cosas. Son 20 años de predicación y los que nos faltan. Necesitamos ser una iglesia limpia, sin mancha. Quiero que usted reflexione y que reflexionemos todos, porque la palabra también apunta hacia acá. Que reflexionemos todo esta mañana. ¿Habrá alguna área que todavía no estamos trabajando? ¿Nos hemos descuidado en algo en nuestra devoción por el Señor? ¿Será que nos hemos descuidado quizás en nuestro amor por Cristo? Él demanda amor. Sin santidad nadie verá al Señor. No para ganar el cielo, escuche bien, porque de eso no se trata. A eso entra la gracia. La santificación es para hacer luz y testimonio a todas las naciones de la tierra. La santificación es para estar presente delante del Señor a rostro descubierto, para ser moldeado conforme a su gloria. Estimada iglesia, ¿la oración es importante? Sí. ¿Necesitamos repuntar en eso? ¿Necesitamos estar preparados? Sí. ¿Necesitamos estar trabajando juntos? Sí. Pero también necesitamos permanecer limpios, sin mancha, hasta el día glorioso de nuestra redención. Hoy más que nunca, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, el mensaje de la santificación debe ser los más predicados en nuestros púlpitos. Porque vivimos en una sociedad supuestamente civilizada, donde todo es permitido, donde ahora, hermanos, tendremos problemas quizás en los medios de comunicaciones, cuando denunciemos públicamente el pecado de la sociedad. Estamos en la época de Juan el Bautista, estamos próximamente a recibir el advenimiento de nuestro Señor. Y así como Juan en su tiempo denunciaba el pecado de Herodes y de su esposa y terminaron cortándole la cabeza, nosotros como iglesia estamos siendo llamados también para abrirle el camino en las naciones para que regrese el rey. Y probablemente eso nos cueste la vida, nos cueste nuestra familia, nos cueste tiempo, nos cueste esfuerzo y quizás nuestras libertades. Estimados hermanos, pero aunque lleguen a cercenarnos nuestras libertades personales, individuales, aunque llegasen de manera oficial a cerrar nuestros templos, aunque llegasen oficialmente a no permitir ningún tipo de reunión cristiana, ahora o en cualquier lugar más adelante, déjeme decirle algo. El mismo Dios que lo sostuvo durante 20 años nos seguirá sosteniendo.
El mismo Dios que nos ha mostrado su gloria y su poder manifiesto durante estos 20 años, seguirá manifestándolo donde sea, como sea y delante de quien sea. Mientras prediquemos el mensaje de Cristo, seremos una iglesia triunfante. Oremos, estemos listos, trabajemos, apartémonos del pecado y triunfemos en Cristo Jesús para gloria del Padre en todo lo que hagamos. ¿Eso queda una iglesia triunfante? Si usted está en estos elementos, usted necesita decirle a su alma: yo no soy un perdedor. Dios no me llamó de las tinieblas para ser un perdedor. Yo soy más que vencedor. Soy triunfante con Cristo Jesús. Damos gloria a Dios esta mañana, ¿verdad? Yo quiero orar y quiero que usted se una conmigo a esta oración. 2 décadas han sido suficientes para mostrar de lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Le resta toda la vida terminar su obra en nosotros. Necesitamos entre nosotros marcar la diferencia. Una iglesia santa es aquella que no murmura, es aquella que no critica, es aquella que no chismea, es aquella que no maltrata, es aquella que no tiene envidia, es aquella que no es jactanciosa. Es una iglesia humilde, es una iglesia amorosa, que cuida de los pobres, que abarca a los que necesitan. Es una iglesia que siempre está presta para prestar la mano, para dar la mano a todos los que necesitan. Esa es una iglesia santa. Una iglesia santa es una iglesia de testimonio. Sigámoslo siendo hasta el día de nuestra gloriosa redención. Les animo, como ministro del Evangelio, a que unamos nuestros esfuerzos, nos ayudemos el uno al otro. Si yo estoy flaqueando y usted ve mi flaqueza, acérquese con confianza y dígame, no para recriminarme, dígame: estoy dispuesto a ayudarte para que tú, mi hermano, puedas seguir creciendo. Y si yo veo lo mismo, debería ser el mismo sentir para edificarnos el uno al otro y juntos estar como la novia ataviada que el Cordero va a recibir en ese día glorioso. Sería un día maravilloso. Y después nos gozaremos y nos reiremos quizás de todos los afanes que tuvimos, las dificultades. Oh, mira qué difícil fue, pero Dios nos dio la victoria. Nos ha llevado de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque para Él es la gloria. Todo es para Él. Todo es para Él. Así que levántese. Posiblemente usted, quizás algunos tienen algunos de temor. Es normal, somos seres humanos. Pero usted es triunfante en Cristo Jesús. No tema, iglesia. No temamos por el día de mañana, no temamos por el año 2021. El Dios que nos sostuvo este año, también nos va a sostener los años venideros. Padre bueno, a ti la gloria y la honra. Gracias por este tiempo. Gracias por habernos plantado en esta nación. Gracias por habernos sostenido hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por cada año, por cada día, por cada semana, por cada mes, por cada año. Señor, que tú nos has permitido ser luz entre las naciones, de ser sal en medio de esta tierra. Padre, mira la sociedad actual que camina rumbo al abismo, sin esperanza, a oscuras, mientras nosotros somos la luz, mientras nosotros somos la lumbrera que tú has dejado para ellos. Señor, que esta congregación pueda crecer y hoy en la celebración de 20 años, que no sean suficientes, Señor, que no sea para moldarnos y sentirnos cómodos de haber alcanzado un propósito, de haber alcanzado un programa o una meta, sino que sea como una muestra de tu fidelidad y tu amor, de tu honra a los que te honran, y como una muestra de que todo lo que tú nos guíes a hacer es posible porque tú vas delante de nosotros. Señor, que esta iglesia se caracterice por una vida de santidad, que esta iglesia se caracterice por un trabajo en equipo, que esta iglesia se caracterice por ser expansora del reino de los cielos en las naciones, pero que también esta iglesia, Señor, también sea conocida como un lugar de refugio donde todos oran y reciben respuesta tuya, Señor, en plena certidumbre de fe. Que la manifestación de tu Espíritu, Señor, sea tan evidente que no haya argumento, Señor, que pueda permanecer en pie delante de la predicación de tu palabra. Que no haya hombre alguno, Señor, que pueda sostenerse frente a la predicación de tu verdad delante de ellos. Señor, que no haya autoridad política o policial o gubernamental que pueda sostenerse en pie frente a la verdad que esta iglesia manifieste, Señor.
porque somos tus embajadores, porque somos tus siervos, Señor, y no predicamos a nosotros mismos, sino que hablamos como de parte de Dios delante de todas las demás personas. Hablamos el mensaje de Cristo. Te pedimos, Señor, por aquellos que se han desviado de la verdad, para que en ellos también puedas completar tu obra y puedan regresar. Aquellos que se fueron, aquellos que por temor se apartaron, ten misericordia, Señor. No los señalamos, no los juzgamos, Señor, porque no hemos sido llamados para ser jueces de nadie, sino que oramos por ellos, Señor, con un sentimiento y con una actitud de misericordia. Ten misericordia de ellos, Señor, así como tuviste misericordia de Pedro después que te negó, como la misma misericordia que tuviste, Señor, incluso de Judas, para perdonarlo, aunque él no haya accedido al perdón. Con la misma misericordia, Señor, que trataste a David después de su pecado, también te pedimos, Señor, que trates a todas las personas que se han desviado, que se han ido, que se apartaron, Señor, por cualquier y una otra causa. Te pedimos tu misericordia para su vida. Danos la oportunidad de servirles con amor, para que ese perfecto amor pueda hacerlos regresar. Padre bueno, en tu mano está Torre Fuerte, que hace eco, Señor, de ese nombre, porque Torre Fuerte es nuestro Dios. A Él correrán todos los necesitados, el pobre, el desesperanzado. A Él correrá todo y encontrará el refugio que tanto necesita. Gracias, Señor. Una vez más, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor y para Él sea la gloria.